¿Por qué unas tijeras nos sirven para escribir? De los autores María Remedios Molina Balcera y Francisco Carvajal Pérez. Para comenzar, vamos a partir de un planteamiento muy importante del autor Gómez Mayorga, el cual nos dice que la lectura y la escritura son aprendizajes necesarios que deben subordinarse a la vida. Tanto los valores como los sentimientos y las emociones deberían convertirse en el eje central de la educación, mientras que las técnicas instrumentales como la lectura, la escritura y el cálculo tendrían que pasar a ser transversales, es decir, técnicas para dominar el mundo, para expresarnos y comunicarnos, puesto que la enseñanza de la lectura y la escritura son procesos muy importantes para el desarrollo de los niños, y el cual no solamente les debe servir para la escuela, sino también para ponerlo en práctica en su vida cotidiana, que les sirva como una herramienta para poder comunicarse y expresar sus sentimientos y emociones. Ahora bien, ¿por qué unas tijeras nos sirven para escribir? Pues muy fácil, porque el acto de recortar en particular en las primeras edades ejercita la destreza manual necesaria para escribir. Actividades como recortar, punzar, colorear, seguir un circuito, reseguir una marca gráfica, trazar palitos y bolitas son acciones que están preparando al pequeño para el acto de la escritura, porque desarrollan la necesaria motricidad fina y la coordinación óculo-manual y las destrezas que intervienen en el proceso de escribir. Cuando los niños dominen tales destrezas, vendrán los primeros actos de la escritura formal. Primero las vocales, luego la presentación paso a paso de las consonantes, cuidando en todo momento el sentido de los giros, es decir, que sus trazos sean de derecha a izquierda, para facilitar los enlaces posteriores. Todo este proceso involucra educar la mano, adiestrar el trazo y asegurar que los giros y enlaces sean correctos. Pero escribir resulta un hecho mucho más complejo que la mera reproducción. Supera los simples niveles perceptivos motrices y va más allá del uso de la mano, más allá de la destreza motriz y de la coordinación óculo-manual para trazar. La lectoescritura tiene que ver con habilidades perceptivo-motrices, a pesar de que desde hace varias décadas hay investigaciones teóricas e implementaciones prácticas que demuestran que el hecho de escribir y también de leer cae dentro del campo de lo cognitivo. Y no solo eso, también las motivaciones y las intencionalidades que se implican en este proceso. Podríamos decir que no podemos reducir la lectura a una simple actividad motórica porque no se trata de trazar por trazar, sino de producir los propios textos, es decir, llevar a los niños a producir textos con sentido completo, que responden a una intencionalidad y a una necesidad, textos que tengan una finalidad y un destinatario, pues así la lectoescritura va a dar un proceso que los niños puedan llevar a su vida cotidiana y que tenga una funcionalidad en ella. Ya no la verán como un proceso repetitivo y que es más obligatorio, sino como una oportunidad de poder comunicarse. En definitiva, los niños deben producir sus propios textos, que sean auténticos y verdaderos, para compartir información, para transmitir sentimientos y emociones, para expresar sus fantasías e ilusiones, para comunicar sus angustias, sus desvelos, también para registrar datos, para recordar hechos y para comunicarse a través del tiempo y del espacio. Es decir, que a sus textos les encuentren funcionalidad y que no lo vean como un proceso mecánico y obligatorio dentro de la escuela, sino una oportunidad para poder comprender su entorno y para poder expresarse y comunicarse. Escrituras escolares. En 1997, Emilia Ferreiro nos menciona que los tradicionales ejercicios para una preparación de la ejercitación motriz ya no son suficientes cuando el nivel cognitivo está implicado de manera vital e indispensable. Esto se debe a que carecemos de una gran y auténtica motivación para escribir. ¿Qué quiere decir esto?
que una simple plana ya no transmite ninguna información y toda intención comunicativa le es ajena. Ahora bien, se aprende más tratando de producir junto con otros una representación de una a varias palabras que haciendo planas en soledad, es decir, explorando hipótesis en la producción de un texto. A este proceso de aprendizaje se le llama aprender por uno mismo. Todo esto con el propósito de que los alumnos reproduzcan en lugar de producir, contribuyendo a la mejora de su expresión oral y escrita en todos los niveles educativos. ¿Por qué persisten determinadas prácticas en la escritura escolar? Defendemos la necesidad de una escritura arreglada. Lo que no compartimos es la forma, dictados, repeticiones mecánicas de las faltas, aprendizaje de reglas con sus correspondientes exámenes. Contestar preguntas para comprobar conocimientos y facilitar la comprensión no funciona. Elsie Rockwell comprobó que hay una tipología de preguntas que posibilita localizar la frase que corresponde a la pregunta y contestar correctamente sin haber comprendido ni el texto ni la pregunta. Ferrero y Tabarovsky niegan que la escritura sea un código de transcripción de sonidos. Hay otras posibilidades. Anna Camps, 1997, nos alerta sobre el origen social de la lengua escrita, que surge de los intercambios comunicativos y que la comunicación escrita implica procesos sociales y cognitivos, así como procesos afectivos inseparables unos de otros. La escritura es una herramienta cultural que actúa como mediación entre el escritor y el mundo. Respetar la naturaleza del objeto de conocimiento y de la lengua escrita. Que los niños realicen escritos que tienen un significado e interpretación. No traumatizar a los niños con decirles que está mal su escrito. Al contrario, plantear la escritura en contextos funcionales, facilitar el interés y plantear los materiales de textos. En palabras de Miriam Nemirovsky, se trata entonces de introducir las prácticas habituales de un escritor en las situaciones escolares y de ayudar a los niños y niñas a descubrir cómo escribir en cada caso. Respetar la naturaleza del que aprende. Aunque los niños no sepan escribir, ya tienen ciertos conocimientos. Los pequeños no son solo sujeto de aprendizaje, sino también portadores de conocimientos. Solamente es posible atribuir ignorancia a los niños preescolares cuando pensamos que el saber acerca de la lengua se limita al conocimiento de las letras. Ferreiro, 1997. El acercamiento al lenguaje escrito de modo sistemático se demuestra de manera factible, enriquecedor e ilusionante para los docentes, tomando en cuenta auténticos protagonistas de su propio aprendizaje. Respeten los conocimientos del pequeño y ayuda a reconstruir sistema de escritura y accedan al mundo del lenguaje escrita de manera autónoma. Planteen el trabajo en torno al lenguaje escrito, fomentando la utilización de materiales de uso social. Aseguran que leer y escribir tenga sentido, que resulte fácil y funcional. Diseñen la enseñanza planificando espacios y tiempos. No hay que olvidar reconocer al niño como constructor de su conocimiento, favorecer la producción cooperativa del conocimiento y reconstruir la lengua escrita de su carácter social. Palacios, Muñoz y Lerner, 1990. En definitiva, se escribe con la cabeza y con el corazón, por lo cual el recortar nos sirve para escribir. Podemos aprender a escribir una letra sin ejercitar un solo músculo de la mano de forma específica. Gómez Mayorga, 2001. Hay otras posibilidades. Anna Camps, 1997.